nuevamente a la casa de nuestro Dios. Es el momento de iniciar con nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. Bienvenidos todos aquellos que nos escuchan a la distancia, que nos ven a la distancia, pero también bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este recinto, a este lugar, casa de nuestro Dios. Espero en Dios que todos estemos gozando de las misericordias de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Yo especialmente doy gracias a Dios por la presencia de mi madre, mi hermano. Gracias a Dios porque he recibido grandes bendiciones en la familia. Y bueno, en ocasiones siento que no lo merezco, pero Dios es maravilloso. Espero que todos estemos gozando de las maravillas y las bondades de nuestro Dios. Hoy estaremos hablando de un tema que es la santidad que debe desarrollarse en el liderazgo de la Iglesia de Cristo y la gran influencia que desarrollen los creyentes. Santidad, liderazgo e influencia. Santidad es algo que debemos tratar con demasiado cuidado. Y sobre todo cuando hablamos de la santidad en el liderazgo de la iglesia. Y bien, tocaremos este tema, pero también abarcaremos la importancia que tiene la membresía en cuanto a la santidad y el liderazgo. Observaremos que este tipo de liderazgo no solo involucra a las autoridades eclesiásticas, no solo involucra a nuestro pastor, al consistorio, sino también a cada uno de nosotros. Para identificar este tipo de liderazgo, vamos a ver un ejemplo negativo de lo que es el liderazgo. Vamos a hacer una comparación en cuanto se hacen bien las cosas para Dios y lo que hace el mundo de una forma común. Para identificar este tipo de liderazgo nos enfocaremos en la lección número 14 con el tema Diótrefes, el ejemplo de un mal liderazgo. Es un tema delicado, de suma importancia y que debemos atenderlo con responsabilidad y obediencia a la palabra de Dios. Hoy, en algunas partes del mundo e incluso en algunas iglesias, se dirige con este tipo de liderazgo a través de ciertas organizaciones. Es muy común que en ocasiones el mundo no sepa el rumbo al que está dirigiendo su vida. Y la verdad, en las iglesias pasa exactamente lo mismo. Quizás alguno de ustedes ha escuchado la expresión, el pueblo tiene el gobierno que merece. Esta expresión, quiero preguntarles, ¿qué deja en su mente? ¿Qué reflexionamos cuando escuchamos que tenemos el gobierno que merecemos? ¿Realmente como nación merecemos este gobierno? ¿Realmente como organización tenemos el liderazgo que necesitamos? Es algo que debemos reflexionar. Y esto sucede, o mejor dicho, hay mucha gente que manifiesta indiferencia ante esta pregunta. Quizás ante esta pregunta usted ha escuchado una respuesta como esta. Siempre se ha hecho así. Por muchos años así hemos vivido y hoy no cambiaremos. Es muy común escuchar esto en sociedad. Sobre todo cuando vienes a querer transformar ciertas ideas, ciertos tabús que nos han oprimido o que nos han obstaculizado hacia cierta libertad o cierto desarrollo social. Pero también se ve en las iglesias. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente no tiene una visión de qué es lo que quiere. No manifiesta su decisión ni su carácter. Y esto es por una falta de motivación, por falta de objetivos y metas que le permitan definir y defender firmemente su caminar. Muchos de nosotros o mucha gente allá afuera agacha la cabeza
y no quiere enfrentar a sus autoridades. Y no que las enfrente violentamente, sino con conciencia, con conocimiento, para poder transformar la sociedad en la cual hoy vivimos. Y bueno, eso es la gente, pero en las organizaciones es exactamente lo mismo. La falta de liderazgo, la falta de propósitos y compromisos provocan desaliento, provocan caos y al final de esto, la ruina de las organizaciones. Les voy a invitar a que reflexionemos en estas ideas, pero también que pidamos la guía de nuestro Dios y Señor y que podamos tener un estudio que nos lleve a esa libertad de conocimiento que Dios quiere que tú y yo vivamos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por el privilegio de conocer tu verdad. Gracias Padre Santo porque en la cruz ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo ha venido, Señor, a quitarnos las vendas de los ojos. Nos has dado, Señor, pureza a través de la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Y hoy tú quieres, Señor, que caminemos en santidad. Señor, ayúdame a manifestar tu palabra y que sea escuchada en los corazones de tu iglesia y que podamos, Padre Santo, en tu palabra, redimir este pueblo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Iniciaremos este estudio preguntándonos qué es la santidad, qué es el liderazgo y qué relación hay entre estos dos conceptos, santidad y liderazgo. Tienen, hermanos, la oportunidad de responder, de hacer cualquier pregunta con toda confianza. Es el momento de una escuela de formación cristiana. La santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. La santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. ¿Qué significa esto? El creyente, especialmente el líder, debe armonizar con los criterios de Dios. Debe haber una armonía y un acercamiento con lo que Dios aborrece, pero también con lo que Dios ama. El creyente, la iglesia, debe aborrecer lo que Dios aborrece, pero también debe amar lo que Dios ama. Y esto es una palabra dirigida específicamente al líder o los líderes de iglesia. El líder debe tener una mente decididamente predispuesta hacia Dios. Tiene un fuerte anhelo de cumplir la voluntad de Dios y de esta manera, cumpliendo la voluntad de Dios, tendrá mayor temor de desagradar a Dios que de desagradar al mundo. Hay muchos líderes, muchos jefes de organización que se prestan para dar un servicio a la comunidad, pero también para recibir un beneficio y no son institucionales o no trabajan para lo que están representando. Un líder en la iglesia representa a Dios y debe dirigir a la iglesia para servir y adorar a Dios. Los hijos de Dios, en este caso el líder, deberá esforzarse en cumplir cabalmente con su encomienda para que, guiado por el Espíritu Santo, logre desarrollar un estilo de vida en santidad bajo cualquier circunstancia. ¿Has escuchado que hay situaciones negativas en el mundo? ¿Has escuchado los movimientos bélicos que hay en Europa? ¿Has escuchado lo que vivimos en el país? Independientemente de esto, independientemente de 2 años de pandemia, el líder debe estar siempre en santidad y comunión con Dios para poder dar ejemplo a la comunidad de su relación permanente con Dios. De igual manera, la iglesia no debe descansar satisfecha con el grado de santidad que ha alcanzado. Debe luchar por alcanzar cada día nuevos niveles de santidad.
La santidad de la iglesia es constante lucha y un solemne deber de transformación. Es una obligación de nosotros como iglesia también velar por nuestros líderes. Ver en qué se están equivocando, corregir en amor, hablar en amor y rescatar a nuestros líderes de cualquier error que estén cometiendo. El liderazgo está llamado a administrar y practicar un fuerte anhelo porque Cristo se ha formado cada día en cada creyente. Cada líder, cada día debe estar en firme anhelo de formar a Cristo en cada creyente cada día. Practicar y administrar correctamente los medios de gracia que Dios ha establecido para bendecir a su pueblo. Hoy hemos tenido una gran bendición. Recordar el sacrificio de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Hoy hemos compartido el pan y el vino, algo que Dios nos ha dejado como ejemplo y como tarea para cumplir todos los días que estemos en necesidad. Pero también el líder debe establecer y aplicar la disciplina en la iglesia, cuando ésta así lo requiera. Seguramente que te estás preguntando cómo lograremos esto. Y la respuesta es con una vida dependiente de Dios, de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Solamente de esta manera podemos lograr la santidad a la que Dios hoy nos está llamando. Repito, la santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios. El creyente líder debe armonizar con los criterios de Dios. Cuando una persona sabe qué es lo que desea alcanzar, difícilmente perderá el rumbo de su caminar. En todo momento tendrá una orientación y aunque viva o experimente tormentas difíciles, regresará a su camino. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Cuántas veces hemos escuchado este proverbio y cuántas veces lo hemos practicado? Hemos visto gente entrar y salir de este lugar y no regresa. ¿Cuántas veces no hemos vivido experiencias difíciles en nuestra vida? Pero creemos, sabemos y vivimos que Dios es con nosotros y nos da bendición en medio de la tormenta. La palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si realmente conocemos y aceptamos este pasaje, ¿por qué entonces se pierde el rumbo en las organizaciones? La respuesta es porque vivimos en conformidad y no deseamos romper con nuestro confort. Pero sobre todo, y lo más importante que hoy aprendemos de este concepto de santidad, se pierde las organizaciones y se pierde la gente porque no tienen una vida apegada a Dios. Viven alejados de la relación con Dios. Esto es en cuanto a santidad. ¿Alguna pregunta? ¿Has tenido alguna inquietud de la santidad en la que debemos caminar? Con toda confianza, hermanos, antes de pasar al liderazgo, y seguimos exhortando en la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener
como referencia la lectura bíblica en Tercera de Juan capítulo 1, de los versículos 1 al 15, y en este pasaje vamos a identificar el mal ejemplo de Diótrefes. Dice la palabra de nuestro Dios, si me permiten hacer la lectura: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué orgullo de Juan de tener como miembro y representante de la iglesia a este personaje Gayo, donde todo mundo da testimonio de su liderazgo. Sigue la palabra de Dios diciendo: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, porque continúan su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Una iglesia con el compromiso de servir a Dios. Y sigue diciendo la palabra: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Un personaje totalmente contrario ¿a qué? A la ordenanza de nuestro Dios. Un opositor a la iglesia y que está provocando desaliento. Dice la palabra de nuestro Dios, sigue la carta: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Una carta extraordinaria de Juan a Gayo, informándole y reconociéndole sus talentos, su liderazgo, pero lamentablemente también detectando y describiendo un liderazgo negativo dentro de la iglesia. Increíble que esto suceda en la iglesia de Cristo. Líderes que hacen lo malo. La pregunta es, ¿por qué? Dice la palabra de Dios: el que hace lo malo no ha visto a Dios. Increíble. Este pasaje, hermanos, nos va a permitir comparar qué es el liderazgo en el mundo. El liderazgo en el mundo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo. Y esa influencia puede ser muy positiva o puede ser negativa. Y esto va a depender de las masas, esto va a depender de la gente. Hay mucha gente que tiene una visión muy pequeña, muy corta, y es muy fácil en masas moverlos. Pero hay gente que es pensante, crítica, que observa y que ve que se le está mintiendo. Pero también es gente conformista que no quiere aclarar los puntos.
¿Qué es un líder en el mundo? Ser un líder significa ser la persona que indica el camino con una serie de cualidades inherentes o aprendidas, habilidades que se toman del mundo. Debemos reconocer que el mundo ha establecido todo un concepto de liderazgo. Ha establecido incluso las funciones de un líder. Y realmente no está mal el concepto, hermanos. Pero lo que hoy este estudio nos trae es que debemos ver el liderazgo a través de la palabra de Dios. Y bíblicamente hablando, tenemos un concepto de liderazgo totalmente diferente y sobre todo muy alejado de lo que hace Diótrefes y lo que hace el mundo. Hoy debemos reflexionar, hermanos. No podemos equivocarnos. La iglesia no pertenece al cuerpo eclesiástico. La iglesia no pertenece ni siquiera a los miembros de la iglesia misma. La iglesia es de Cristo. Y estamos aquí, hermanos, para ser dirigidos por Cristo. Hoy el pastor nos dio un gran pasaje, un gran mensaje. Y nos pide también vivir en santidad. El pasaje de Tercera de Juan, capítulo 1, es una carta del apóstol Juan que describe ciertas características que no debemos dejar pasar por alto. Juan, el anciano, reconocido así, escribe a un personaje denominado Gallo. Y ese Gallo es el amado de Juan, a quien ama en verdad. Características que debemos nosotros observar en el liderazgo de nuestra iglesia. En el liderazgo de las organizaciones allá afuera, difícilmente se va a ver eso. Pero aquí en la iglesia de Cristo, debemos ver ese amor entre los miembros de la iglesia. No se sabe a ciencia cierta si Gallo es un líder de la iglesia o solo un fiel creyente. Pero lo que sí nos deja ver la carta es que ya denota rasgos de liderazgo que debemos identificar. Y se habla también de otro personaje que será nuestro modelo en este tema, Diótrefes, un personaje con grandes rasgos de poder. Ojo, con grandes rasgos de poder, no de liderazgo. Son conceptos totalmente distintos. Hoy, en algunas partes del mundo y en algunas iglesias, hay gente que ostenta ser líder, pero están perdidos en la ceguera de su poder. Ejemplos, hay muchos ejemplos. El problema que se enfrenta en este relato es un asunto que tiene que ver con la vida cristiana, la vida en comunidad, y esto nos involucra a nosotros. La palabra de Dios dice que debemos vivir en armonía, pero hay quien se encarga de no convivir en armonía. Y no vive en armonía por el orgullo, el enojo, la venganza, el rencor. Inclusive nos llegan a recordar, ¿te acuerdas que en 1998, 4:30 de la tarde te quise saludar y no me hiciste caso, te fuiste? No puede ser posible que a través de los días, de los meses y de los años, la gente siga arrastrando esas cadenas que no le permiten vivir, que no le permiten disfrutar esa cercanía ni esa bendición cuando venimos al templo. Porque ven a las personas y como que sienten elefantes en el abdomen. Ya no digo mariposas, elefantes. ¿Por qué? Por ese rencor, por esa envidia, ese enojo, esas cadenas de años arrastrando que no nos permiten vivir en comunión con Dios. Caso contrario, hermanos, un líder
como Gallo, es alguien que el anciano testifica que ama, que es un creyente de buen testimonio, de quien los propios misioneros que han regresado de haber sido hospedados por él en su casa, han dado a conocer todos, y principalmente a Juan, que es alguien que anda en la verdad. Estos misioneros han encontrado en la casa de Gallo hospitalidad, cuidados y mucho amor cristiano. Y el anciano, muy orgulloso, anima a Gallo a continuar así. Qué buen testimonio de un creyente en Cristo Jesús con un liderazgo reconocido no por sí mismo, sino por la comunidad. Es ese el liderazgo del que Dios trata que nosotros desarrollemos. Caso contrario al personaje perdido en su preeminencia, apoderado de la organización de la iglesia. ¿Qué dice nuestro objetivo de estudio? Conocer las consecuencias de una vida alejada de la santidad. Conocer las consecuencias de una vida alejada de la santidad. Y Diótrefes parece ser el encargado de una iglesia. Por lo menos se lo observa con mucha influencia, con mucho poder sobre una comunidad de creyentes, con la autoridad de prohibir y expulsar de la congregación a quien él así lo considere. Esto, hermanos, es una característica de este tipo de liderazgo. El texto dice que Diótrefes ama ser preeminente. Esto es, que le gusta ocupar un lugar superior y más elevado a los demás. Diótrefes es alguien que ama estar en una posición importante, superior a las demás personas. Es alguien que codicia tener el primer lugar y que ama tener el primado. Su amor está en sí mismo. No es alguien que realmente ame a Dios. Personas egoístas. Es alguien que siempre quiere mandar. Solo tiene él las mejores ideas, las mejores propuestas. Solo él sabe qué es lo mejor y no admite propuesta de alguien más. Obstaculiza la iniciativa o la propuesta de otros. Y si no se hace lo que él dice, las consecuencias serán lamentables. Expulsará a los miembros de la iglesia. ¿Lo estoy inventando? No, lo acabamos de leer. Incluso no acepta el liderazgo y la autoridad del mismo apóstol Juan, ya que, aunque le ha escrito este apóstol Juan, dice, no los quiere recibir. Este tipo de liderazgo de Diótrefes se ha manifestado, hermanos, en todo tiempo. Mateo, capítulo 23, versículos 5 al 7 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Gente que quiere ser simplemente reconocida. El Señor Jesús ya había instruido a los discípulos al respecto de esta mala actitud. Uno de los primeros en experimentar esta corrección fue el propio apóstol Juan, cuando aún no era anciano. Dice la palabra de Dios, Mateo 20, versículos 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Nos dice la Escritura que la madre de los hijos de Zebedeo, juntos con sus hijos, hablaron a solas con Jesús y le pidió a la mamá que ordenara que en su reino sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda. Los otros discípulos se dieron cuenta y se enojaron contra los dos hermanos.
Jesús en su sabiduría los reunió y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El liderazgo de Diótrefes queda muy lejos de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje sobre la actitud correcta en los líderes de su reino, no cabe este personaje. ¿En la iglesia pueden levantarse líderes como Diótrefes? Definitivamente que sí. La mala actitud de este personaje revela la terrible corrupción de su corazón, una vida que no es guiada por el Espíritu Santo y que está muy lejos de desarrollar un liderazgo de santidad. Un líder con esta actitud refleja falta de madurez espiritual, falta de temor a Dios, menosprecio de la obra de Cristo en la cruz y está muy lejos de honrar a Dios con su testimonio. En conclusión, como dice el anciano, versículo 11, es alguien que no ha visto a Dios. Jesús enfrentó este tipo de liderazgo. Pablo enfrentó este tipo de liderazgo. Y vemos que Juan también enfrentó este tipo de liderazgo. Hoy, como iglesia, deseamos enfrentar este tipo de liderazgo. Creo que no lo deseamos. Pero tenemos el compromiso de luchar cada día para vivir más y más en santidad. Bíblicamente, hermanos, ya estoy terminando. Bíblicamente, un líder es un servidor de los demás, bíblicamente hablando. A través de la Biblia descubrimos que un líder es aquel que se sacrifica por los demás. ¿Aceptas esta idea? Un líder es aquel que se sacrifica por la membresía. Un líder es aquel miembro de la membresía que se sacrifica por la propia iglesia, por su pastor, para bendición. Un líder, bíblicamente hablando, lucha para bendición y beneficio de su iglesia. Un líder guía y orienta a sus representados para alcanzar los beneficios y bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo a través de su iglesia, y no busca el beneficio propio. ¿Habrá un modelo de liderazgo para nosotros bíblicamente hablando? ¿Habrá un modelo de liderazgo para nosotros bíblicamente hablando? Sí. ¿Quién será ese modelo, hermanos? Cristo Jesús. ¿Cómo fue el liderazgo de Jesús? ¿Alguien que lo conozca? ¿Alguien que se sienta guiado, que se sienta jalado por Él? ¿Qué le podemos reconocer a Cristo Jesús? Su humildad, su amor, su santidad, su ejemplo, su misericordia, su servicio con todos, sin excepción, ni altura, ni color, ni idioma, a todos nos dio un servicio. Ejemplo de santidad. Bueno, el liderazgo de Jesús ha sido así como lo han mencionado, pero fue un liderazgo también de entrega total. De entrega total. Renunció a su poder y autoridad para hacerse
siervo. Qué difícil. Y a veces nosotros no queremos cambiar esos títulos de nobleza, o quizás esos títulos universitarios, o quizás tantas cosas que traemos arraigadas como personas. Pero como cristianos, ¿qué tenemos arraigado? Que nos permita ser siervos, que nos permita ser humildes ante los demás. ¿Fuerte? ¿Egoísmo? Como cristianos, ¿qué tenemos arraigado para poder ser humildes ante los demás? ¿Qué es lo que Cristo nos ha enseñado? Una palabra muy difícil, humildad, pero una palabra muy difícil, perdonar. Y yo no volteo a ver a esta persona porque algo me hizo en 1998. Bien me acuerdo, 4:35 de la tarde. ¿Cómo son nuestras cosas, verdad? ¿Cómo es nuestra mente? Bueno, Cristo tiene un liderazgo de entrega total. Renunció a su poder y autoridad para hacerse siervo, y este es el mayor ejemplo de liderazgo que en la vida hemos conocido y que debemos seguir. Qué difícil olvidarnos de nuestros apellidos. Se entregó por entero para discipular y preparar a sus apóstoles para ser líderes en su iglesia cuando Él llegara a faltar. Y hoy en su iglesia se han levantado muchos líderes, pero también muchos se han equivocado. Y en lugar de dar un servicio, buscan sus propios beneficios. Cristo, en su entrega total, murió en una cruz para reconciliarnos con el Padre Celestial. Esa comunión que perdimos en el pecado, Cristo vino a hacer ¿qué? El sacrificio y el puente para tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Hoy tú y yo gozamos de esa comunión con Dios, pero como que no nos queremos acercar a Dios, porque Dios odia tantas cosas que nosotros deseamos y ama tantas cosas que nosotros no deseamos. ¿Qué es lo que odia a Dios y que nosotros amamos? Discúlpenme, hermanos, fuerte. Estoy sordo de acá y acá no oigo. Sí, qué difícil, ¿verdad? Cuando conocemos a Dios y sabemos lo que Él ama, inconscientemente y a través de la fuerza del Espíritu Santo, nuestra vida empieza a cambiar. No por nuestras fuerzas, sino por nuestra oración, nuestra comunión con el Padre, la comunión de los santos, la reunión y santificación, aquellas ocasiones en donde comulgamos y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu empieza a obrar en nuestras vidas y viene esa transformación. Pero cuando escuchamos de Dios y no amamos lo que Él ama, y buscamos amar lo que Él no ama, lo que estamos haciendo es separarnos de esa vida de santidad que Dios quiere para nosotros. Y entonces vivimos las consecuencias del mundo. ¿Por qué? Porque no hemos visto a Dios, no le hemos creído. Tú ni yo podemos entregarnos por entero a beneficio de otros, sin que esto a su vez tenga un alto costo para cada uno de nosotros, a menos que tú estés dispuesto a pagar. ¿Hay algo que tú quieres pagar para bendecir a los demás? ¿Qué pagarías? ¿Tu tiempo? ¿Tu esfuerzo? ¿Tu casa? ¿Tu dinero? ¿Qué darías por los demás? Es algo al que estamos llamados a crear, a formar en nuestras vidas. Y créanme que mucha gente no está dispuesta a pagar nada para bendecir a los semejantes.
ya que en muchas ocasiones manifestamos cansancio, no tengo tiempo, no es mi vuelta, me queda muy lejos, no es mi función, hoy es día de fútbol, nuestros intereses personales están sobre el liderazgo que Dios nos ha delegado. Desarrollar la santidad en el liderazgo es una gran responsabilidad de todo el cuerpo eclesiástico, pero también de la iglesia. Dice la palabra de Dios, aquel que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Creo que necesitamos memorizar estas palabras y todos los días que nos levantemos de mañana en nuestro lecho, repitamos que si queremos ser grande, debemos ser servidores. Si queremos ser los primeros, debemos ser siervos. El liderazgo tiene un costo que lo paga el propio líder. ¿Tú quieres ser líder? ¿Qué estás dispuesto a pagar? Si nosotros vamos y hablamos de liderazgo al mundo con estas palabras, nos van a considerar locos. Pero no vamos a trabajar para el mundo, vamos a trabajar para Dios. Y en Dios tenemos una herencia perfecta. En Dios tenemos bendición para vida eterna. El líder no se enseñorea de los demás, no saca partido para sí. El líder es siervo, es un servidor para los demás. En este pasaje descubrimos entre líneas a tres líderes: Gayo, Diótrefes y quien escribe, Juan. Yo te pregunto, ¿con quién te identificas? En tu vida diaria, ¿te identificas con quién? ¿Con Gayo? ¿Con Juan? ¿Con quién te identificas? Y por último, hermanos, y espero que podamos escribir y reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué peligros o tentaciones enfrentamos como iglesia ante el liderazgo? ¿Qué piensas? ¿Qué peligros o tentaciones enfrentamos como iglesias ante el liderazgo? Pregunta número 2. ¿Cómo podemos apoyar al líder de nuestra iglesia para cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho? Hay un llamado. ¿Cómo podemos apoyar al líder de nuestra iglesia para cumplir ese llamado? Y número 3, ¿por qué la santidad es el liderazgo vital e importante para las iglesias? ¿Por qué la santidad en el liderazgo es de vital importancia para las iglesias? ¿Alguien que quiera responder alguno? Rapidito y ya nos vamos. Y es muy fácil de seguir. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Con toda confianza. Muy bien. ¿Cómo podemos apoyar al líder? Orando por nuestro líder. Muy bien. ¿Alguien más? Espero que allá en casa tengan sus preguntas y ojalá el día de mañana podamos tener un medio donde podamos recibir todas esas preguntas, esas inquietudes que allá en casa se despiertan a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en casa, aquí presentes, que Dios les bendiga. Vamos a orar, si es que no tienen ninguna pregunta, y nos despedimos. ¿No hay preguntas? ¿No? Vamos a orar.
Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio de permitirnos escudriñar tu palabra. Gracias, Padre Santo, por aquellos pensantes que nos dejan estas lecturas, que nos dejan estas reflexiones y que despiertan en nuestros corazones, en nuestras mentes, inquietudes de que si es que estamos haciendo bien en el ministerio al cual tú nos has llamado. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ayude, Señor, a ser cada día mejores y poder entregarte, Señor, cada día la honra y la gloria que solo tú mereces. Bendice a tu pueblo, Señor. Quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.